Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso de matemática. Hoy vamos a platicar sobre el tema rectas y ángulos. Empecemos hablando un poco de lo que es la geometría, los elementos básicos de la geometría. Por definición tenemos que la geometría es la parte de la matemática que estudia las propiedades de las figuras geométricas. Y tenemos tres elementos básicos dentro de la geometría. El primero son los puntos. Los puntos dice que para representarlos utilizaremos dos pequeños trazos que se cortan o un pequeño círculo, ¿de acuerdo? Es decir, un punto es la representación de un espacio determinado simbolizado por las reglas A, B, C, etc., ¿de acuerdo? El segundo elemento básico es la recta. Y dice que las rectas no son más que una sucesión de puntos íntimamente unidos. Dice que las representaremos mediante líneas rectas y se van a representar mediante las letras minúsculas R, S, T, U, V, etc. ¿De acuerdo? Y el tercer elemento básico dentro de la geometría son los planos. Y dice que los planos los vamos a representar mediante un paralelogramo, que es la figura que observamos aquí. Y los vamos a representar o a simbolizar mediante las letras alfa, beta, gamma, es decir, utilizando el alfabeto griego. Al trazar una recta en un plano, el plano queda dividido en dos partes y cada una de esas partes se conoce como semiplanos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un plano y trazo una recta dividiendo ese plano, lo que voy a obtener aquí son dos partes. A ambas partes les voy a llamar semiplano. Quiere decir que si un plano lo dividimos en dos partes mediante una línea recta, voy a obtener dos semiplanos. ¿De acuerdo? En este caso sería el semiplano alfa y el semiplano beta. Si yo tengo un punto, en un punto pueden converger o pueden pasar infinidad de líneas, como vemos aquí. Pero si yo tengo una línea y dos puntos, sobre dos puntos únicamente puede pasar una única línea. Es decir, si yo tengo un punto A y un punto B, en esos dos puntos únicamente puedo tener una sola línea, ¿de acuerdo? Dice entonces que una recta queda determinada por dos puntos A y B. Si yo tengo un punto A y tengo un punto B y los uno con una línea recta, lo que voy a obtener ahí es una recta dentro de la geometría. Hablemos un poco de la posición relativa de dos rectas en el plano. Bueno, tenemos tres posibilidades. Si tenemos dos líneas rectas que se tocan en un solo punto, estas líneas rectas se conocerán como rectas secantes. Si en un plano entonces tenemos una recta R y una recta S que se tocan únicamente en un punto, a esas rectas se le conocen como rectas secantes. En este caso, si tenemos un plano y tenemos una recta R y una recta S que no se tocan en ningún punto, o dicho de otra forma, no tienen ningún punto en común, aunque se prolonguen, estas líneas se conocen como líneas o rectas paralelas, ¿de acuerdo? Una característica que tienen las rectas paralelas es que son equidistantes entre sí, es decir, por más que se prolonguen, conservan siempre la misma distancia una con respecto a la otra, es decir, no se juntan ni se separan en ningún momento. Y las rectas coincidentes, dice que son las que tienen todos sus puntos en común. Dicho de otra forma, si tengo una recta R y una recta S, serán coincidentes si están exactamente en la misma posición del plano, una sobre la otra. Es decir, compartiendo todos sus puntos. ¿De acuerdo? Hablemos de lo que es una semirrecta y un segmento de recta. Si yo tengo una recta y dentro de esa recta yo ubico un punto A, este punto A
lo que está haciendo aquí es dividiendo mi recta completa en dos rectas más pequeñas. A estas dos rectas más pequeñas se les conoce como semirrectas, ¿de acuerdo? Quiere decir entonces que una semirrecta no es más que una recta que está dividida por un punto A. A este punto A se le conoce como el punto de origen, o el vértice se le puede llamar de otra manera, ¿de acuerdo? En cambio, si yo tengo una recta cualquiera y ubico dos puntos dentro de esa recta, o dos puntos que sean parte de esa recta, en este caso punto A y punto B, el segmento de recta o la parte de la recta que queda comprendida entre estos dos puntos se va a conocer como el segmento de recta AB, es decir, el segmento de recta que comienza en el punto A y termina en el punto B. A los puntos A y B entonces se le conocen como los extremos de la recta o del segmento de recta. Tengo entonces el segmento de recta AB. Hablemos un poco de los ángulos. Por definición dice que el ángulo es la región del plano limitada por dos semirrectas que tienen el mismo origen. Anteriormente nosotros hablamos que el origen no era más que el punto en el cual partían las semirrectas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos entonces de ángulos me dice que tengo dos semirrectas que tienen el mismo origen. Es decir, si yo tengo un punto de origen dentro de un plano y de ese punto parten dos semirrectas, la distancia o la abertura que hay entre esas dos semirrectas es lo que yo conozco como un ángulo. Al punto donde se unen esas dos semirrectas se le conoce como el vértice del ángulo, y a cada una de estas semirrectas las vamos a llamar los lados de un ángulo. El ángulo lo voy a representar o lo puedo representar mediante letras mayúsculas, o también lo puedo representar mediante las letras del alfabeto griego en minúsculas, alfa, beta, omega, etc. ¿De acuerdo? Hablemos de lo que son las medidas angulares. Ya sabemos que es un ángulo, que es una abertura entre dos rectas que comparten un mismo punto o que parten de un mismo punto. Este ángulo yo puedo medirlo. Es una unidad que puede ser medible, que puede medirse dentro de la matemática. Dice que el ángulo lo voy a medir utilizando una unidad de medida que se conoce como grado sexagesimal. Y dice que un grado sexagesimal es el ángulo que obtenemos al dividir un ángulo recto en 90 partes iguales. Y se simboliza mediante una ruedita en la parte de arriba del número. Expliquemos un poco esto de aquí. Primero, miremos qué es un ángulo recto. Un ángulo recto es un ángulo como el que describimos aquí. Un ángulo que tiene 90 grados sexagesimales. Quiere decir que la unidad de medida del grado se basa en un ángulo recto. Quiere decir entonces que si yo vengo y divido dentro de 90 partes iguales un ángulo recto, lo que voy a obtener es un grado. ¿De acuerdo? Un grado sexagesimal. ¿Por qué se llama sexagesimal? Porque cada uno de estos grados también se puede dividir en 60 partes más pequeñas. A esas partes más pequeñas se les va a conocer como minutos. Por lo tanto, yo tengo que un grado va a ser igual a 60 minutos. Los minutos los vamos a representar mediante una comilla o un apóstrofe en la parte de arriba del número. El grado es una rueda, el minuto es una coma o un apóstrofe. ¿De acuerdo? Un grado entonces tiene 60 minutos. De la misma manera, cada uno de estos minutos también los podemos dividir dentro de 60 partes más pequeñas, que se van a conocer como segundos. Por lo tanto, yo voy a tener que un minuto va a ser igual o va a tener 60 partes más pequeñas que se van a llamar segundos y que las vamos a identificar
con dos comillas en la parte de arriba. Entonces yo tengo que si un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, yo puedo concluir que un grado va a tener 3600 segundos. Si el grado tiene 60 minutos y el minuto tiene 60 segundos, para saber cuántos segundos tiene el grado, multiplico 60 por 60 y obtengo 3600 segundos en cada grado. De esta forma nosotros vamos a dividir nuestros grados sexagesimales, que es la unidad de medida de nuestros ángulos. Nosotros podemos medir los ángulos de acuerdo al número de grados que queremos que tenga el ángulo. Para eso necesitamos un instrumento de dibujo que se conoce como el transportador de ángulos, que no es más que un instrumento graduado de 0 grados a 180 grados que se utiliza para medir y para trazar ángulos. Es decir, nuestros ángulos podemos medirlos mediante el transportador de ángulos, ¿de acuerdo? Hablemos entonces de la conversión de medidas angulares. ¿A qué se refiere eso? Nosotros ya sabemos qué es un ángulo, ya sabemos cuál es la unidad de medida del ángulo, que son los grados sexagesimales, pero nuestros ángulos o nuestras unidades de medida de los ángulos podemos expresarlas de más de una manera. De hecho, existen tres formas para poder expresar la unidad de medida o para expresar la cantidad de grados que tiene un ángulo. ¿Cuáles son esas tres formas de medirlo o de expresar esas medidas angulares? La primera es la que se conoce como la forma compleja, que no es más que expresar mi ángulo en grados, minutos y segundos. Por ejemplo, aquí yo tengo un ángulo que mide 15 grados, 32 minutos, 48 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 60 segundos que yo tenga, voy a tener un minuto más. Por cada 60 minutos que yo tenga, tengo un grado más. ¿De acuerdo? Entonces mi ángulo aquí es de 15 grados, 32 minutos, 48 segundos. Si yo expreso entonces un ángulo de esta manera, yo lo estoy expresando utilizando la forma que se conoce como compleja. ¿Cuál es la segunda forma de expresar un ángulo? Es mediante lo que se conoce como la forma incompleja, que no es más que expresar mis ángulos, pero totalmente en segundos. Por ejemplo, este mismo ángulo yo lo puedo expresar en segundos totalmente. Quiere decir que este ángulo es equivalente a decir que tengo un ángulo de 55.968 segundos. Y existe una tercera forma de expresar un ángulo, que es mediante la forma decimal, que es expresándolo en grados, pero ya no en minutos y en segundos, sino que yo voy a utilizar un número decimal que me describa cuántos grados voy a tener yo en un ángulo. Es decir, este mismo ángulo yo lo puedo expresar mediante un número decimal y decir que 15 grados, 32 minutos, 48 segundos es lo mismo que decir 15.666 grados. Estas tres formas son tres maneras de expresar exactamente lo mismo, que es la medida de cualquier ángulo. Miremos un ejemplo de lo que hemos platicado. Dice convertir a forma incompleja y decimal. Y nos dan la medida del ángulo que quieren que trabajemos. Quiere decir que lo que tenemos aquí es un ángulo expresado en la forma compleja, es decir, en grados, minutos y segundos. 36 grados, 25 minutos, 15 segundos y nos piden que lo convirtamos a la forma incompleja y a la forma decimal, que expresemos este mismo ángulo de la forma incompleja y de la forma decimal. Hagámoslo entonces. Iniciemos por medio de la forma incompleja.
La forma incompleja, recordemos que consiste únicamente en expresar este ángulo, pero totalmente en segundos. ¿Qué quiere decir? Que lo que tengo que hacer es convertir estos grados a segundos y estos minutos a segundos. Yo sé exactamente que un grado tiene 3600 segundos. Por lo tanto, para convertir estos grados a segundos, lo único que tenemos que hacer es tomar la cantidad de grados que tenemos y multiplicarlo por el número de segundos que tiene cada uno de los grados. Es decir, si yo sé que un grado tiene 3600 segundos, 36 grados por 3600 segundos me van a dar la cantidad de segundos que hay en esta cantidad de grados. Si yo efectúo la multiplicación, voy a obtener entonces que 36 por 3600 son 129.600 segundos. Lo que hice ahí entonces fue convertir los 36 grados a segundos. Hacemos lo mismo con los minutos. Lo único es que yo sé que un minuto no tiene 3600 segundos, sino que un minuto únicamente tiene 60 segundos. Por lo tanto, para saber cuántos segundos hay aquí en estos 25 minutos, lo que tengo que hacer es tomar los 25 minutos y multiplicarlos por la cantidad de segundos que tiene cada minuto, es decir, por 60. Si efectuamos esta multiplicación, 25 por 60, voy a obtener que son 1500 segundos. Estos segundos que tengo yo aquí, pues ya están en segundos, no los tengo que convertir a segundos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ya tengo la cantidad de segundos que hay aquí en estos grados, la cantidad de segundos que hay en estos minutos, para hallar la cantidad total de segundos, lo único que tenemos que hacer es sumar los segundos que representan los 36 grados, los segundos que se representan en los 25 minutos, más los 15 segundos que ya estaban en segundos. Si hacemos esta suma, yo voy a obtener que son 131.115 segundos. Por lo tanto, este ángulo de 36 grados, 25 minutos, 15 segundos, expresados en la forma incompleja, es un ángulo de 131.115 segundos. Miremos ahora cómo sería la forma decimal. Yo lo que tengo que hacer aquí es expresar este ángulo, pero utilizando un número decimal, es decir, totalmente en grados. Como lo que yo necesito es expresar un ángulo en grados totalmente, estos 36 grados pues ya están en grados, no tengo que hacer nada, simplemente los reservo aquí. Por el momento no voy a hacer nada porque ya están en grados, pero estos 25 minutos y estos 15 segundos yo los tengo que convertir a grados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Yo voy a tomar los 25 minutos que tengo y los voy a dividir dentro de la cantidad de minutos que tiene un grado. Yo sé que un grado tiene 60 minutos. Entonces voy a decir 25 minutos dividido 60 minutos van a ser igual a 0.416. Repito, ¿por qué lo estoy dividiendo entre 60? Porque un grado tiene 60 minutos. Lo que tengo aquí son minutos, por lo tanto, aquí tengo que tener minutos. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos para convertir los segundos? Es exactamente la misma idea. Yo tomo la cantidad de segundos y lo voy a dividir dentro de la cantidad de segundos que tiene un grado. ¿Cuántos segundos tiene un grado? Bueno, un grado tiene 3600 segundos. Entonces yo voy a decir 15 segundos dividido 3600 segundos. Y lo que estoy haciendo aquí es convirtiendo estos 15 segundos a grados. 15 segundos entonces, es decir, igual a 0.0042 grados. Aquí convertimos 25 minutos a grados y aquí convertimos 15 segundos a grados. Si yo tengo esto en grados y esto en grados, yo puedo sumarlo y puedo decir que 0.416 más 0.0042 va a ser igual a 0.4202 grados.
Si a esto yo le sumo los 36 grados que ya tenía, yo voy a obtener entonces que 36 más 0.4202 van a ser 36.4202 grados. Y este ángulo es exactamente este mismo, solamente que aquí está expresado en un número decimal. Convertimos entonces los minutos a grados y los segundos a grados, los sumamos y obtenemos nuestro ángulo expresado en decimal. Miremos otro ejemplo. Ahora nos piden que convirtamos nuestro ángulo a la forma compleja y a la forma decimal. Nuestro ángulo es ahora de 415.810 segundos. Si se dan cuenta ahora, nos lo están dando en la forma incompleja. Y tenemos que pasarla a la forma compleja y decimal, es decir, hacer lo contrario que hicimos la vez pasada. Miremos cómo trasladarlo a la forma compleja. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a tomar la cantidad de segundos y lo vamos a dividir dentro de 60 para saber cuántos segundos van a corresponder. ¿De acuerdo? Bueno, entonces efectuemos nuestra división. Primero decimos, 415 dentro de 60 es 6. 6 por 60 son 360. Hacemos la resta, tenemos 55. Bajamos el 8. Ahora decimos 558 dividido 60 me da 9. 9 por 60 son 540. Hacemos nuestra resta, 18. Bajamos el 1. Decimos 181 dividido 60 son 3. 3 por 60 son 180. Hacemos nuestra resta y tenemos 1. Bajamos el 0. 10 dentro de 60. Miramos que no contiene. Por lo tanto, simplemente subimos este 0. Y ya no tenemos más números aquí. A mí ya no me interesa seguir con mis números decimales. A mí lo que me interesa es ver el número entero que tengo y el residuo que me quedó al efectuar la división. Yo tengo entonces que 415.810 dividido 60 son 6.930 con un residuo de 10. Este residuo de 10 no es más que la cantidad de segundos que va a tener mi ángulo. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular los minutos? Tomamos el resultado de nuestra división, que eran 6.930, y lo volvemos a dividir dentro de 60, porque queremos ahora encontrar minutos. Si yo vengo entonces y divido esto dentro de 60, voy a tener 69 dividido 60, 1. 1 por 60 son 60. Efectuamos la resta, tengo 9. Bajamos el 3. 93 dividido 60 vuelve a ser 1. 1 por 60, 60. Hacemos nuestra resta y tenemos 33. Bajamos el 0. 330 dividido 60 son 5. 5 por 60 son 300. Si hacemos nuestra resta son 30. Yo ya no tengo más números que bajar. No me interesa seguir con la parte fraccionaria. Me interesa mi número entero y mi residuo. Yo tengo entonces que 6.930 dividido 60 son 115 con un residuo de 30. Este residuo de 30 entonces no es más que la cantidad de minutos que va a tener mi ángulo. Y para determinar mi cantidad de grados, solamente observo cuál es el número entero de esta segunda división y ese va a ser el número de grados que va a tener mi ángulo. Por lo tanto, un ángulo de 415.810 segundos es igual a decir un ángulo de 115 grados, 30 minutos, 10 segundos, es decir, expresado en la forma compleja. Expresémoslo en la forma decimal. La forma decimal, si recordamos un poco, no es más que expresarlo totalmente en grados. Entonces los 115 grados ya los tenemos en grados, no los vamos a tocar, no tenemos que hacer nada. Vamos a convertir los minutos a grados. Yo divido 30 minutos dentro del número de minutos que tiene un grado, que son 60, y voy a obtener 30 dividido 60, 0.5 grados. ¿De acuerdo? Hago lo mismo con los segundos.
10 segundos dividido el número de segundos que tiene un grado, que son 3600, y eso me va a dar 0.003 grados. Tengo mi conversión a grados de los minutos y la conversión a grados de los segundos. Para saber entonces cuántos grados son, lo sumo. 0.5 grados más 0.003 grados, esto es igual a 0.503 grados. A eso le sumo los grados que ya tenía, 115 más la suma de los grados que convertí de minutos y de segundos, obtengo entonces que mi ángulo expresado en forma decimal es de 115.503 grados. Y miremos un tercer ejemplo. Ahora me piden que convirtamos a forma compleja e incompleja, y ahora me dan el ángulo en decimal, utilizando la forma decimal. Entonces, convirtámoslo a la forma compleja. Yo ya tengo los 12 grados. La parte entera de mi ángulo, expresado en forma decimal, corresponde al número de grados de ese ángulo. Por lo tanto, esto solamente lo voy a copiar y yo voy a saber que tengo 12 grados. Ahora tengo que calcular cuántos minutos tengo. Para poder hacerlo, yo voy a tomar únicamente la parte fraccionaria o la parte decimal de mi número, que es 0.5153. Y esto lo voy a multiplicar por el número de por el número de minutos que tiene cada grado. Es decir, tomo la parte decimal de mi ángulo, 0.5153, y lo multiplico por 60 minutos que tiene un grado, y eso me va a dar que son 30.918 minutos. A mí me interesa aquí la parte entera. Esta parte entera, que son 30, va a ser el número de minutos que yo voy a tener. Para encontrar ahora el número de segundos, tomo la parte decimal de lo que obtuve en mi cálculo anterior, que son 0.918, y lo multiplico por los 60 segundos que tiene cada minuto. 0.918 por 60, eso va a ser igual a 55.08 segundos, y ese va a ser la cantidad de segundos que va a tener mi ángulo. Por lo tanto, el ángulo de 12.5153 grados es el ángulo de 12 grados, 30 minutos, 55.08 segundos expresado en su forma compleja. Para expresar ese mismo ángulo, solo que ahora en la forma incompleja, vamos a tomar los 12 grados y los vamos a expresar en segundos. Vamos a decir cuántos segundos tienen 12 grados. Para eso solamente multiplicamos la cantidad de segundos que tiene cada grado, que son 3600. Por lo tanto, 12 por 3600 son 43.200 segundos. Hacemos lo mismo con los minutos. Yo tengo que son 30 minutos y lo multiplico por la cantidad de minutos que tiene, por la cantidad de segundos que tiene cada minuto. 30 por 60 van a ser 1800 segundos. Si tengo la cantidad de segundos que se representan en los grados y la cantidad de segundos que se representan en los minutos, para hallar la cantidad total de segundos, solamente lo sumo. Esta es la cantidad de segundos de los grados, la cantidad de segundos de los minutos, y estos pues ya eran los segundos que ya estaban en segundos. No le tengo que hacer ningún cálculo, simplemente sumarlos. Si yo sumo estos tres, voy a obtener entonces que mi ángulo es un ángulo de 45.055.08 segundos. Es el mismo ángulo, solo que aquí está expresado en la forma incompleja. De esta manera entonces nosotros podemos expresar un mismo ángulo de tres maneras diferentes y pasar de una forma a otra forma sin ningún problema.